Durante 3 largos años, mi esposo me ignoró por completo, como si mi existencia se hubiera vuelto invisible. Ni una caricia, ni un roce, como si mi cuerpo ya no tuviera derecho a ser deseado. Entonces, ideé algo tan arriesgado como desesperado. Fingí una relación íntima con su hermana. No para vengarme, sino para liberarme. Me envolví en un camisón de encaje que había comprado con ese único propósito, me marqué el cuello con huellas falsas que simulaban pasión y capturé una imagen en la que parecía profundamente dormida, con el cuerpo expuesto justo desde el ángulo que él reconocería. Envié esa imagen acompañada de un mensaje provocador a su número, pero desde un teléfono descartable. Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Quería sacudir su mundo, golpear su orgullo, empujarlo a soltarme. Lo había imaginado cientos de veces. Su reacción, su rabia, la incredulidad en sus ojos. Su hermana mirando la imagen con asco, juzgándome sin saber que solo era una escena fabricada por una mujer que ya no tenía nada que perder. El teléfono empezó a vibrar poco después. No contesté. Sabía que estaba en una gira de negocios y no volvería por al menos 2 semanas, pero eso no impidió que comenzara a llamar como si su mundo se hubiera incendiado. Supe que lo había conseguido cuando dejó de insistir y el silencio se volvió más espeso que cualquier grito. Me duché, eliminé todo rastro de perfume o maquillaje, pero las marcas en mi piel seguían ahí persistentes como si hubieran sido reales. Me vestí con ropa oscura y recatada, cubriéndome hasta el cuello. Frente al espejo, practiqué mi rostro de remordimiento, aunque dentro de mí no había culpa, solo agotamiento. Era hora de poner fin a una historia donde yo nunca fui la protagonista, solo una sombra a su servicio. Cuando regresé a la casa, me sorprendió encontrarla inusualmente tranquila. Las empleadas limpiaban como si nada hubiera pasado. Pero esa calma no duró. A la mañana siguiente, el rugido de un motor rompió el silencio. Alguien llamó a la puerta de mi habitación. Era Abril, pálida, con la voz temblorosa. «Es Íñigo», murmuró. Su presencia me paralizó. Él nunca volvía sin avisar. No por mí. Yo no significaba nada para él. ¿Qué hacía allí? 3 golpes secos. Yo conteniendo el pánico. Me obligué a parecer medio dormida, con el cabello húmedo como si acabara de salir de la ducha. Me coloqué un vendaje sobre el cuello y un vestido que escondía cada rincón de mi cuerpo. Fingí confusión y cansancio. Pero cuando abrí la puerta, allí estaba él con el rostro serio, los ojos clavados en los míos. Me mostró la pantalla de su móvil, una imagen mía entrando sola al hotel. Las cámaras del garaje me habían delatado. Su silencio dolía más que cualquier grito. Con voz contenida me preguntó si pensaba que ese montaje iba a funcionar. No le contesté. Me limité a escucharlo. Su tono cambió, casi sarcástico, pero con una chispa peligrosa de curiosidad. Me habló como si le divirtiera mi intento. Como si disfrutara verme arrinconada. Entonces, lo inesperado, me dijo que me creía. Que estaba dispuesto a perdonarme. Y no porque pensara que era inocente, sino porque todavía podía serle útil. Me aparté, asqueada, pero él solo sonrió con esa malicia disfrazada de calma. El resto del día se volvió una danza de tensión. Me mandó flores, me llamó para desayunar. No respondí. Esa noche, sus pasos resonaban fuera de mi puerta como un lobo esperando atacar. Al día siguiente, me crucé con Abril en la cocina. Estaba inquieta, con el teléfono pegado al pecho. Me lanzó una pregunta que me rompió por dentro. ¿Por qué Íñigo quiere saber si el bebé es suyo? Abril estaba embarazada. Y de pronto todo cobró sentido. Él había usado mi montaje no solo para castigarme, sino para tejer un enredo de dudas y control a su alrededor. No me creyó. Usó la mentira como arma para manipularlo todo, incluso a ella. Yo solo pude asentir cuando me preguntó si creía que él sería capaz de algo así. Lo era. Y de mucho más. Minutos después, un sobre cayó por debajo de la puerta. Era una notificación judicial.
Íñigo me estaba demandando por difamación, manipulación emocional y comportamiento inestable. Me temblaban las manos. Intentaba hacerme desaparecer legalmente. Internarme. Convertirme en una sombra sin voz ni decisión. Abril me sujetó con fuerza. ¿Y ahora qué hacemos? Respiré hondo con la garganta ardiendo. Vamos a devolverle todo. Cada jugada. Pero esta vez no estaré sola. En la oficina de la abogada, ella me miraba con escepticismo. Era una mujer firme, sin rastro de dulzura, acostumbrada a lidiar con hombres como él. Me preguntó si estaba dispuesta a enfrentarlo. Le respondí que no me importaba perder, solo quería que me dejara en paz. Entonces necesitaremos pruebas. Y sobre todo coherencia. Le entregué el sobre. Ella lo revisó sin pestañear. ¿Y qué parte de esto es mentira?, dijo con frialdad. Tragué saliva. La parte en la que me pinta como una amenaza. Yo no estoy loca. Solo estoy cansada de no existir. Esa noche, Abril no volvió a su casa. Me confesó que Íñigo había enviado flores al hospital donde trabajaba, pero no había preguntado ni una sola vez cómo se sentía. Solo quería saber si el hijo era suyo. Sentadas en la terraza, el aire olía a tormenta. Nos mantuvimos en silencio. Entonces le confesé el plan legal. Íñigo iba a intentar declararme mentalmente incapaz para quedarse con todo. Ella me miró aterrada. ¿Y si logra encerrarte? La miré con firmeza. Entonces tú hablarás por mí. Le mostrarás al mundo quién es él realmente. Lo haré. Pero prométeme algo, dijo. Que si esto sale mal, no vas a destruirte. Sonreí con amargura. Ya me destruí. Ahora solo estoy eligiendo cómo volver a ser. A las 4 de la madrugada, un correo del bufete de Íñigo llegó a mi bandeja de entrada. Una solicitud para una evaluación psiquiátrica urgente. Quería que un psicólogo forense decidiera si yo era apta para tomar decisiones. Me miré al espejo. Las marcas en mi cuello ya no estaban, pero las que él había dejado en mi alma seguían intactas. Íñigo no quería solo un divorcio. Quería borrarme. Lo que Íñigo deseaba no era una separación, ni siquiera venganza. Lo que él buscaba era mi desaparición lenta, gota a gota, hasta disolverme dentro de su historia manipulada. Pretendía escribir mi identidad con su puño y letra, distorsionando cada gesto, cada palabra, para transformarme en una villana de su obra enferma. Pero yo no pensaba permitirlo. Al amanecer, la abogada me consiguió una cita con una psicóloga forense independiente. Necesitábamos un contrapeso legal urgente, un informe neutral que rompiera el relato que él construía con precisión quirúrgica. Estaba a punto de salir de casa cuando el portero me detuvo en la entrada del edificio. Con expresión seria me entregó un pequeño paquete envuelto en papel rojo oscuro. Lo dejó un caballero esta mañana, dijo. Dentro había un pendrive y una nota escrita con la caligrafía reconocible de Íñigo. ¿Quieres que juguemos limpio? Entonces escucha esto primero. Mis manos temblaban al abrir el archivo. La grabación comenzó con risas, nuestras voces. La mía. La de Abril. Una conversación privada, íntima, en el cuarto de invitados. El día en que discutimos sobre el teléfono desechable. Él lo había grabado todo. Desde el principio. Desde antes que yo siquiera supiera que estaba jugando. Me quedé congelada, sin respirar, mientras el sonido seguía repitiéndose en mi cabeza aun cuando ya había cerrado el archivo. Habíamos sido espiadas, diseccionadas. Todo lo que pensé que era estrategia se había convertido en una trampa perfecta en sus manos. Abril entró en la sala y al ver mi rostro, supo que algo grave había ocurrido. Le entregué el pendrive sin una palabra. Lo conectó. Al escuchar nuestras voces, el impacto fue tan brutal que cayó al sofá con la mano en la frente. Nos grabó desde el inicio. No pude responder. Lo sabía. Íñigo estaba construyendo un escenario en el que yo era una titiritera emocional y Abril, su marioneta confundida.
Con un poco de edición, cualquier conversación podía convertirse en una confesión. Y así, el terreno se inclinaba aún más hacia él. Nuestra cita con la psicóloga fue cancelada de forma repentina. La clínica había recibido una denuncia de comportamiento errático. Temían involucrarse. Otra puerta cerrada. Tenemos que denunciarlo, dijo Abril. Yo quería gritar que sí, que lo haríamos, pero sabía que él tenía más poder, más recursos, más experiencia destruyendo gente en silencio. A mí quería encerrarme en una clínica. A Abril, usarla como prueba viviente de mi desequilibrio. Una hermana embarazada enredada en un triángulo retorcido, perfecta para su guión. Pero entonces lo vi claro. Mientras siguiéramos reaccionando a sus movimientos, él siempre iría un paso por delante. Teníamos que cambiar las reglas. Dejar de defendernos y atacar con inteligencia. Fui al despacho, abrí cajas con fotos antiguas, cartas, fragmentos de otra época. Entre todo, encontré una carta dirigida a su padre. Nunca la había enviado. Fechada más de una década antes, en ella Íñigo desnudaba su alma, hablaba de una mujer que lo había abandonado y de cómo el control era la única forma que conocía para no volver a ser herido. Era su herida abierta, su origen. Se la mostré a Abril. La leyó 2 veces en silencio. ¿Crees que esto lo frenará?, preguntó. No. Pero tal vez podamos empujarlo al borde. Hacer que él mismo se revele. Si tocábamos ese nervio expuesto, esa cicatriz que tanto protegía, tal vez perdería el control. Y eso, grabado, sería nuestra salvación. Esa noche, juntas, escribimos un mensaje en clave, ambiguo, pero cargado de sentido. Lo enviamos desde el número de Abril. He estado pensando en aquella noche en la cabaña. Creo que necesitamos hablar los 3. Nos marcó a todos. Íñigo respondió en menos de 2 minutos. ¿Dónde? ¿Cuándo? La trampa estaba armada. Pero al día siguiente, Abril recibió una alerta. Su cuenta de correo había sido accedida desde un dispositivo desconocido. Y esa misma noche, alguien entró a nuestra casa. Nada fue robado. Solo el pendrive había desaparecido. La cerradura intacta. Las ventanas cerradas. Era como si nunca hubiera estado allí, salvo por el detalle de que la llave del cajón donde escondí el pendrive estaba debajo de mi almohada. Como si él me conociera más de lo que yo me conocía. Abril se paralizó. Cerramos la puerta del dormitorio, hablamos en susurros, aterradas de estar siendo escuchadas. Micrófonos, cámaras, ¿estábamos siendo espiadas en tiempo real? Pensé en huir. Dejar Madrid. Cambiar de nombre. Pero eso sería admitir la derrota. Él no solo quería destruirnos. Quería moldearnos a su imagen. Y eso jamás lo permitiría. Vamos a asistir a la reunión, le dije. Él quiere hablar, que hable. Pero esta vez nosotras vamos a grabar. Alquilamos una casa rural escondida en la Sierra de Guadarrama, registrada a nombre de una amiga. Llevamos 2 móviles con grabadoras, uno visible, otro oculto bajo la mesa. Pero la tensión comenzó antes de llegar. Abril empezó a tener contracciones. El médico dijo que era por estrés. Ella me miró con el rostro blanco de miedo. Si pasa algo te vas sin mí. Ni loca, le respondí. Llegamos antes del atardecer. Íñigo apareció impecable, puntual, sin una arruga en la camisa. Se sentó frente a nosotras como si fuera una entrevista ejecutiva. Guardó silencio hasta que soltó, ¿de qué quieren hablar? Contesté firme, del pasado. De la cabaña. De lo que ocurrió entre tú y Abril. Él negó con naturalidad. Nada pasó. Pero cuando le pregunté por qué insinuó que el bebé podía ser suyo, respondió con una sonrisa siniestra, porque quería saber hasta dónde eras capaz de llegar para arrastrarme contigo. Sabía que estábamos grabando. Sabía que todo era parte de un juego. Le dije que teníamos pruebas, grabaciones, entradas forzadas, manipulaciones. Él se rió sin alegría. Eres la mujer que fingió acostarse con su cuñada, ¿quién te va a creer?
Entonces le mostré el móvil. La grabadora encendida. Su expresión cambió. Un solo segundo. Una grieta. Lo habíamos tocado. Se levantó bruscamente. No dijo más. Se fue, dejando la puerta abierta como si ya no le importara mantener la fachada. Al día siguiente recibí la notificación, aceptaba el divorcio, pero también pedía la custodia total del hijo de Abril, alegando que ella no estaba capacitada emocionalmente. Esa palabra, custodia, me quemaba. Un hijo que aún no había nacido, que no era suyo. Y ahora quería adueñarse incluso de eso. Abril se desplomó entre platos sucios y café frío. Nunca la había visto así. Me sentí responsable. Yo creía que controlaba el tablero, pero era solo una pieza más. No va a quitártelo, le dije. Aunque no tenía certeza. Él tenía todo, dinero, abogados, grabaciones, mi historial. Pero no tiene tu dignidad. Y no tiene a tu hijo. Lo vamos a impedir. La abogada nos explicó lo obvio. Si Íñigo instalaba la duda sobre la salud mental de Abril, podría obtener medidas cautelares. Y lo haría despacio. Con método. Sin dejar huellas. Hay que destruir su credibilidad antes de que avance. ¿Cómo? Con hechos, no escándalo. Con estructura. Trabajamos esa noche. Recopilamos todo. Pero no lo publicamos en redes. Enviamos el archivo completo a 2 periodistas serios, conocidos por denunciar abuso psicológico familiar. Les dimos todo. Con nombres. Sin anonimato. No buscábamos fama. Buscábamos protección. Y mientras esperábamos, Íñigo reapareció. Esta vez como una sombra. Una tarde, Abril salió a su consulta y no volvió. Pasaron más de 3 horas. Estaba por salir a buscarla cuando la puerta se abrió con violencia. Era ella. Temblando. Estaba en la sala de espera, dijo. Me dijo que si lo denunciamos, pedirá una prueba de ADN cuando nazca el bebé. Que fue manipulado. Que no busca venganza sino justicia. Lo entendí todo. Había preparado cada ángulo. Se había blindado. Había construido un relato perfecto donde él era la víctima. Un mártir público traicionado por 2 mujeres inestables. Y la única forma de derrotarlo era mostrar lo que escondía. El periodista respondió esa noche: lo que tenéis es fuerte, pero necesito más. Una explosión emocional. Algo irrefutable. ¿Podéis conseguirlo? Abril me miró con los ojos encendidos. Yo sé cómo hacerlo. Esta vez lo haré frente a frente. Ella negó suavemente con la cabeza, y sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. No era llanto dramático, era agotamiento puro, una tristeza tan profunda que ni siquiera necesitaba palabras. Esto no es justicia, es una carnicería emocional, murmuró. Asentí con fuerza. Era exactamente eso. Ya no estábamos en un conflicto legal. Era una guerra psicológica sin reglas, y los guantes blancos ya no tenían cabida. Volvimos a contactar al periodista. Esta vez le enviamos fotografías del documento sobre la solicitud genética, además de un video breve donde explicábamos, con franqueza y rostro descubierto, lo que estaba ocurriendo. Le pedimos que lo mantuviera cifrado en privado. No queríamos viralidad. No buscábamos escándalo. Queríamos presión institucional, que Íñigo entendiera que ya no estábamos solas. Que ahora había testigos. 2 días después, el artículo apareció. No llevaba nuestros nombres, pero contenía todos los hechos. Un empresario reconocido de Madrid era señalado por acoso legal sistemático y violencia psicológica contra su esposa y su cuñada embarazada. Las iniciales estaban protegidas, pero el relato era tan detallado, tan específico, que los que lo conocían no necesitaban más pistas, sabían que se trataba de él. El artículo no explotó en redes. No fue trending topic. Pero circuló donde verdaderamente importaba, en los despachos, en los bufetes, en los pasillos de los tribunales.
En esos lugares donde se construyen y destruyen reputaciones. Íñigo no dio declaraciones. No publicó desmentidos. Esa misma noche, sin previo aviso, apareció en nuestra terraza como un espectro. No tocó el timbre. No llamó antes. Simplemente estaba allí. Salí yo sola. Abril dormía. Cerré la puerta tras de mí. Estás completamente fuera de ti, le solté sin rodeos. Él no respondió de inmediato. Se acercó despacio. Su rostro no mostraba ni ira ni prepotencia. Era aún más inquietante, estaba vacío. No voy a perder todo esto por ustedes, susurró con una voz quebrada que no reconocí. No después de todo lo que me costó construirlo. Lo miré sin titubear. Entonces suéltanos. Firma el divorcio. Deja que Abril críe a su hijo en paz. Su mirada se rompió. Lo vi. El miedo. La grieta. No puedo, confesó. Porque sin esto no soy nada. No entendí de inmediato. Lo notó. La familia, la imagen, la estructura. Si eso se cae, yo desaparezco. Respiré hondo. Entonces cae, Íñigo, porque yo ya me caí. Y aún así me puse de pie. Dio un paso más. Estábamos a medio metro. ¿Y si te dijera que el bebé no es mío?, murmuró. ¿Y si te dijera que todo esto fue solo para ver hasta dónde llegarías? Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estás diciendo? No quiero al niño. Quiero ganar. Solo eso. Y ahí lo entendí. Íñigo nunca quiso paternidad, ni amor, ni justicia. Solo poder. Siempre poder. Entré sin decir una palabra más. Cerré la puerta con llave. Llamé a la policía. Al día siguiente, un juez emitió una orden de alejamiento provisional. No era definitiva, pero era el primer paso. Esa misma mañana recibí un mensaje del periodista. Hay una fuente interna en el despacho de Íñigo. Me ha dicho que hay más, mucho más. ¿Quieres verlo? Respondí sin dudar, sí. Nos reunimos en una cafetería alejada del centro, discreta, donde nadie pudiera reconocernos. El periodista llegó con una carpeta de papel, no digital. Ya eso decía mucho. Tuve que robar tiempo entre pasillos para sacar esto, dijo mientras la colocaba en la mesa. Lo que contiene no es solo grave. Es revelador. Documentos impresos, correos, informes médicos, extractos bancarios. A simple vista parecían burocracia fría. Pero al leerlos, la verdad emergía como una sombra. Facturas a nombre de mujeres desconocidas. Citas con ginecólogos en distintas ciudades. Medicamentos psiquiátricos facturados en nombre de Abril. Diagnósticos que jamás recibió. Era una operación estructurada para construir el perfil de una mujer desequilibrada. Y lo peor, había comenzado antes de que Abril supiera que estaba embarazada. Ella, sentada a mi lado, palideció. Estaba planeando esto desde antes, murmuró, llevándose las manos al vientre como si tratara de proteger a su hijo incluso del pasado. Era cierto. Íñigo no había reaccionado a lo que hicimos. Todo formaba parte de un teatro mayor, cuidadosamente escrito. Solo éramos personajes en su guión de control absoluto. ¿De dónde sacaste todo esto?, pregunté. El periodista explicó que una asistente legal del despacho, cuya sobrina fue víctima de abuso psicológico, conectó nuestra historia y decidió hablar. Esa misma noche nos reunimos con ella en secreto. Tenía miedo, pero también hartazgo. Nos reveló cómo Íñigo compraba el silencio de clínicas privadas, manipulaba reportes médicos, usaba sus contactos para sellar diagnósticos. No sois las únicas, nos dijo. Exparejas, empleadas, muchas están en terapia desde hace años. Si esto sale, él cae. Esa noche no dormimos. Organizamos todo. Grabamos una declaración pública. Rostros al descubierto. Nombres reales. Documentos en mano. Fechas, pruebas. Sin histeria. Solo verdad.
Al día siguiente, el periodista publicó el reportaje completo, El hombre detrás del espejo, cómo Íñigo manipuló, controló y destrozó la vida de las mujeres que le rodeaban. La respuesta fue inmediata. Su despacho le suspendió la licencia. La policía abrió una investigación oficial. 2 mujeres más se comunicaron con el medio. Una de ellas había interrumpido su embarazo por miedo. Otra vivía escoltada desde hacía 3 años. Y en medio del incendio, llegó un correo sin remitente sin asunto. Un solo archivo de video. Era Íñigo. Solo. En su despacho. Sin corbata. Sin camisa planchada. Con barba de días, ojeras marcadas, y una camiseta gris arrugada. Si estás viendo esto, supongo que me lo merezco, decía con una voz más baja que nunca. Lo vi una vez. Luego otra. Y otra. Buscando algo, una pausa, un temblor, una grieta. No tiene sentido seguir fingiendo. Durante años pensé que era el fuerte, que protegía a los demás de su caos. Pero no, yo era el caos. Siempre lo fui. En ese momento, Abril entró a la habitación. Pausé el video. ¿Qué es eso?, preguntó. Una grabación de Íñigo. Parece una confesión. Nos sentamos. Lo vimos juntas. No sé por qué empecé a grabar esto, decía. Tal vez porque sabía que perdería. Que alguien vería a través de mí. Vosotras lo hicisteis. El silencio posterior fue interminable. Luego su voz, como un filo helado, no me importa que me destruyan. Solo me da miedo desaparecer sin que nadie sepa quién fui de verdad. ¿Era redención? ¿Manipulación final? No lo sabíamos. Lo envié al periodista. Su respuesta fue clara: esto no cambia los hechos. Pero sí la narrativa. El público devora confesiones. Tened cuidado. Puede volver en su favor. Y tenía razón. Íñigo sabía actuar incluso en su caída. Pero el proceso judicial ya se movía. El testimonio de otras mujeres fue aceptado. Íñigo fue imputado por acoso, falsificación de documentación médica y violación a la privacidad. Los cargos seguían sumándose. Las pruebas eran cada vez más irrefutables. Y entonces, como si el universo hubiese estado aguardando en silencio su momento, la realidad explotó. Abril entró en trabajo de parto. Fue de madrugada, sin aviso, entre el desorden de una cocina que aún tenía los restos del día anterior, vasos sucios, migas de pan, café frío, como si la vida no esperara a que todo estuviera en orden para comenzar. No puedo, murmuró pálida, temblando. Él va a venir. Va a quitármelo. Va a... La interrumpí tomándola de la mano con fuerza. No va a tocarlo. Te lo prometo. La acompañé al hospital. Fueron horas de contracciones, sudor, gritos, suspiros retenidos. En medio del dolor, entre lágrimas y jadeos, me miró con ojos enrojecidos y me dijo algo que me rompió por dentro. Gracias por no dejarme sola ni un segundo. Y cuando el niño nació, lloré como si fuera mi propia sangre. Un bebé precioso, con pulmones fuertes, con vida pura latiendo en sus pequeñas manos. Por primera vez en meses, vi luz en los ojos de Abril. Una chispa. Esperanza. Pero duró poco. Estábamos a punto de firmar el alta médica cuando una funcionaria del hospital, con voz plana y pasos medidos, se acercó. Disculpen, no pueden salir aún. Hay una orden judicial. La custodia del menor está en evaluación. Necesitamos realizar una revisión familiar. Nos mostró el documento. Estaba sellado, legal, auténtico. Íñigo lo había conseguido. Incluso después de todo. Incluso después del video. Abril se desplomó en la silla como si le hubieran quitado el alma. Sin pensarlo, tomé el teléfono. Llamé al periodista. Quiero que lo publiques. El video. Sin cortes. Silencio al otro lado. ¿Estás segura? Más que nunca. Si va a caer, que sea con sus propias palabras.
Esa noche, el video de Íñigo confesando frente a la cámara estalló. No fue lo que dijo lo que atrapó a la gente. Fue como lo dijo. Porque en los segundos finales, cuando nadie lo esperaba, se quebró. Lloró. Sin máscara. Sin disfraz. Y por primera vez, el mundo no pudo apartar la mirada. Las reacciones fueron feroces. Polos opuestos. Algunos lo llamaron valiente, otros lo señalaron como el manipulador definitivo. Pero para nosotras no se trataba de imagen. Se trataba de verdad. De justicia. De protección. El hospital detuvo el proceso de revisión de custodia. El juez ordenó una evaluación completa del expediente. Ese mismo día, el despacho de Íñigo anunció su desvinculación total. Legalmente. Socialmente. Públicamente. Íñigo se quedó solo. Como siempre temió. Solo que esta vez no por abandono, sino por revelación. La policía ejecutó una orden de entrada en su casa. Hallaron más material, grabaciones, archivos, documentos de al menos 6 mujeres más. No lo arrestaron de inmediato, pero la fiscalía lo citó a declarar. Fue la última vez que lo vi. En persona. Llegó al juzgado como un reflejo apagado del hombre que había sido. No llevaba la arrogancia habitual, ni ese brillo afilado en la mirada. Caminaba con los hombros bajos, sin levantar la cabeza. No dijo una palabra. Asintió mecánicamente. El divorcio fue aprobado sin declaraciones, sin disputas. No reclamó propiedades. Ni bienes. Ni al niño. Una semana después recibimos una carta. Escrita a mano. Firmada por él. A veces uno solo descubre quién fue, cuando ya es tarde para cambiar. No pido perdón. Solo que no me olvidéis. Porque eso sí sería el verdadero final. No la leí completa. La rompí en pedazos. Abril me observó, sosteniendo al bebé en brazos. ¿Crees que volverá?, me preguntó. No lo creo. Y si lo hace, estaremos listas. Y la vida continuó. No de inmediato. No sin esfuerzo. Pero sí con pasos lentos y conscientes. Tuvimos que reaprender. A confiar. A respirar sin miedo. A sonreír sin girar la cabeza por si alguien observaba. Abril se mudó al norte, cerca del mar. Un lugar donde el silencio no era sinónimo de amenaza. Donde podía criar a su hijo sin fantasmas. Yo volví a escribir. No para vengarme. No para documentar el horror. Escribí para contar verdades. Crudas. Dolorosas. Reales. Sin adornos. Palabras que tuvieran raíces. El niño creció fuerte. Bello. Brilla. Y no lleva el apellido de Íñigo. Él fue procesado por múltiples delitos. No todos los cargos prosperaron. Pero bastaron. Perdió su licencia, su prestigio, su red de aliados. Vive solo, en una finca aislada cerca de Toledo. Nadie lo visita. Nadie lo menciona. Se volvió un eco. Una sombra de sí mismo. Abril encontró calma en la sencillez. Cría a su hijo con un amor firme, sin miedo, sin permitir que el pasado dicte sus pasos. Aprendió a decir no. Ya no sonríe por costumbre. Y eso es un milagro. Yo no solo sobreviví. Desperté. Ya no soy la mujer que ideaba su escape pintándose el cuello con marcas falsas. Soy otra. Más firme. Más real. Más libre. Y cuando alguien me pregunta si valió la pena pasar por todo aquello, les respondo sin dudar. Sí. Porque no hay victoria más poderosa que recuperar tu voz en un mundo que intentó enterrarla. Y si estás viendo esto, tal vez tú también hayas sentido alguna vez que tu voz no era suficiente. Que tu historia no merecía ser contada. Que era solo un susurro entre gritos más fuertes. Pero déjame decirte algo, nadie tiene derecho a narrar tu vida por ti.
Nadie. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, inestable, loca, peligrosa o insignificante, quiero que sepas que eso no te define. Lo que te define es la forma en la que te levantas. La forma en que eliges seguir, incluso cuando el suelo tiembla bajo tus pies. Esta historia no es solo mía. Es de todas las que alguna vez fueron silenciadas. Es de todas las que sobrevivieron sin que el mundo aplaudiera. Es de ti también. Así que si estás luchando, si estás en medio del fuego, si sientes que nadie ve lo que vives, no estás sola. Suscríbete si quieres más historias reales como esta. Comparte si conoces a alguien que necesita oírla. Y sobre todo, no te calles. Porque tu verdad tiene fuerza. Y tu voz, aunque tiemble, sigue siendo tuya. Y eso ya es resistencia.